Bien, continuamos aprendiendo sobre la opción de render de 3D Max. Vamos a abrir el archivo de inicio y voy a tener algo como esto. Esto es como una plataforma que dice Bogotá. Esto es básicamente las letras que ahora se están utilizando mucho, que se utilizan en cualquier ciudad, por ejemplo, Aruba, Curazao, Ciudad de México, no sé, etcétera. En este caso utiliza Bogotá, porque fue la última que visité. Y bueno, son letras corpóreas. Se supone que tú te puedes parar por acá y tomarte fotos, tomarte selfies, estar en áreas turísticas, etcétera. Pero me va a servir ahorita porque es texto y porque el texto se va a entender mejor a mayor resolución o a menor resolución de acuerdo a lo que estemos utilizando. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a hacer render primero. Voy a hacer render y lo primero que voy a tener es esta vista de lo que estoy viendo acá en pantalla. Si me acerco un poco, voy a hacer ligeramente zoom con la lupa del mouse y voy a hacer que la B ligeramente toque el borde del viewport. Me voy a desplazar un poco y voy a hacer que ligeramente la toque y voy a hacer render. Vamos a hacer render de nuevo. Y fíjense que tengo la B que está tocando ligeramente, pero realmente todo lo que estoy viendo aquí en el viewport no es lo que me está saliendo en el render. Y es porque no tengo el save frame o no tengo los cuadros de seguridad. Entonces, para habilitar ese save frame o ese cuadro de seguridad, lo primero que voy a hacer es irme a la parte de arriba que tengo por acá en el área de perspectiva, perdón, en el nombre de la vista, y voy a activar esta opción que se llama Show Save Frame o mostrar los cuadros de seguridad o los márgenes de seguridad. Tiene un acceso rápido que es Shift F. De hecho, no lo voy a activar por ahí, sino que voy a presionar Shift F y se abre ese margen. Básicamente me está cortando a mí la imagen y esta nueva línea resaltada de color amarillo más intenso que el naranja opaco que trae la vista activa del viewport, me está indicando realmente cómo va a quedar el render. Entonces ahora sí yo puedo ubicar mejor mis letras, por ejemplo, para que a la hora de hacer render, mis letras estén bien ubicadas. Estoy dejando mucho espacio en la parte de arriba, quizás desplazarlas un poco. Quedan más centradas y presiono render y ahora va a quedar mucho más centrado. Esto viene o está vinculado directamente a la resolución de una imagen. ¿Ok? ¿Cómo puedo cambiar la resolución de una imagen? Entonces voy a presionar F10 en teclado o voy a abrir por clic en icono, en este caso, el render setup o las opciones del render, la configuración del render, y voy a ver varias opciones. Tenemos la opción del time output. Esto lo voy a saltar por completo. No lo voy a trabajar ahorita hasta que veamos animación. El área que se va a renderizar es la vista. Aquí también fíjense que puedo seleccionar regiones o cropear o hacer un blow up, etc. Pero en este caso ya les comenté, es más fácil hacerlo por el render frame window. Hay mucho más control en lugar de estar utilizando estas opciones. Entonces quiero que bajando en esta pestaña del común o del common, vamos a entrar al área del output. El output es básicamente todo lo que va a salir o que va a parir 3D Max a la hora de renderizar. Por defecto yo estoy trabajando a una resolución de 640 x 480. Yo voy a bajarla bastante y fíjense que a medida que voy cambiando estas propiedades va a cambiar el save frame. Por ejemplo, si yo lo bajo a 200 píxeles, ahora lo que va a salir de render tiene de ancho 200 píxeles nada más, mientras que alto tiene 480. Pero si coloco 200 ahora, entonces ahora estoy haciendo una imagen perfectamente cuadrada. Entonces quiero hacer un render de prueba por acá para que veamos cómo queda ese test de esa imagen. La voy a clonar, voy a guardar esta copia por acá, la voy a dejar justo por allí y ahora voy a cambiar la resolución y en lugar de utilizar 200 voy a utilizar 4000 y 4000 por acá y voy a hacer render otra vez. Van a notar que el render se tarda un poco más en hacerlo, pero fíjense la diferencia que vamos a tener en calidad de acuerdo a un render de resolución muy baja a un render de una resolución muy alta. Por ejemplo, si me acerco aquí al Bogotá, fíjense que simplemente con hacer una ruedita, o sea, un topecito de la ruedita del mouse hacia adelante y otro topecito, y ya yo veo que mis letras están pixeladas. De hecho, si yo me llevo esta imagen para Photoshop, restaurarla va a ser excesivamente complicado porque no hay una definición exacta en las curvas. Me va a costar mucho, mucho repararla en Photoshop. Mientras que si me acerco a esta misma zona, pero en una imagen que tiene mucha más resolución, pueden ver que tengo que acercarme bastante, mucho, para empezar a notar este píxel que se nota acá.
Pero si me voy a más o menos en la misma área de zoom, pueden ver que ahora mis curvas están muchísimo más definidas. Es decir, yo puedo utilizar esta imagen para edición en Photoshop, por ejemplo, y le voy a sacar mucho más provecho a esta que a una imagen de baja resolución. Entonces, quiero aclarar esto. Imágenes, mientras más resolución tenga una imagen, más calidad o más información vamos a tener dentro de esa imagen para poder renderizar y editar eso después. ¿Ok? Vamos a tener mucha más información para edición. Mientras más baja, vamos a tener menos información y todo va a ser más torpe. En resoluciones muy bajas, por ejemplo, la de 200 que habíamos visto, toman muy poco tiempo. Por ejemplo, el último render que salió a 4000 por 4000 me tomó 2 segundos. Si presiono render acá, por ejemplo, este toma 0 segundos, ni siquiera lo midió, es tan rápido que lo pudo renderizar de una forma muy rápida. Y ahorita en este caso todos los renders realmente van a salir rápido porque no hay luces, no hay materiales, etcétera. Son escenas para probar este punto. Entonces, resoluciones muy bajas se hacen en menos tiempo, resoluciones muy altas van a tomar muchísimo más tiempo. Mi consejo es que si ustedes tienen un cliente, por ejemplo, y el cliente quiere una imagen HD normal, que sería 1280, HD sería 1280 píxeles por 720, ustedes no rendericen a este tamaño. Mi consejo es que rendericen un poco más grande. Pueden renderizar, por ejemplo, a Full HD, que sería 1920 por 1080, por ejemplo, que donde van a tener mucha más información y luego pueden reescalar esa imagen en Photoshop o en cualquier programa de edición y enviarle el formato que ya solicitó el cliente más pequeño. Pero realmente, en mi experiencia profesional, todos los clientes van a estar mucho más felices con imágenes muy grandes y ellos las pueden reescalar o la pueden imprimir a cualquier tamaño. Si ellos te están pidiendo un tamaño muy específico, renderiza más grande y luego reescalas. Es más fácil comprimir información de un render grande, comprimirlo hacia abajo, a tomar un render que es muy pequeño y estirarlo para hacerlo más grande. Obviamente el resultado no va a ser lo mismo porque no hay esa información y el render se va a pixelar o se va a ver todo deformado. Entonces hay distintos tipos de resoluciones. Y por defecto hay algo abajo que se llama el aspect ratio o el image aspect, perdón. O el aspecto de la imagen o el ratio, es básicamente la proporción. Aquí yo puedo mantener una proporción y decir, por ejemplo, 16:9, que sería una proporción de cierto tipo de monitor. Y esta sería una proporción de un monitor pantalla plana, por ejemplo, para monitores de algunas que pueden utilizar o que pueden encontrar en su oficina o algunos televisores, etc. ¿Ok? Luego, una vez que yo tenga la proporción, yo, por ejemplo, en el ancho yo puedo tener 20 y en el alto puedo tener 10. Y pueden ver que ahora la proporción es 2. ¿Por qué la proporción es 2? Pues, bueno, porque básicamente el ancho es el doble de la altura. Esta sería la altura, este sería el ancho. Entonces, este aspecto de imagen va a cambiar de acuerdo a la resolución que ustedes utilicen. Por ejemplo, si coloco 1980, que sería Full HD, por 1920 por 1080, que sería Full HD, el aspecto de imagen sería 1.77, que es más o menos el aspecto de imagen de un render HD. ¿Ok? Que básicamente viene a ser, fíjense que es el mismo aspecto de imagen que si yo coloco 10:9. Por ejemplo, es el mismo formato, es exactamente la misma proporción, solo que los valores son distintos. Entonces aquí voy a colocar 1920 por 1080 otra vez. Pero ¿qué pasa? Que a veces yo quiero hacer un cambio. Por ejemplo, el cliente les está pidiendo la imagen en este formato y ustedes obviamente van a tener la precaución de hacerlo más grande para tener más información a la hora de hacer edición. Entonces, si yo activo el candado y lo presiono, se bloquean y la proporción siempre se va a mantener. Este aspecto de imagen siempre se va a mantener sin importar el valor que yo cambie. Yo en la parte de arriba podría colocar 5000 y fíjense que no se deforma el safe frame del viewport porque el valor de abajo del height, la altura, ha cambiado de forma automática para mantener este mismo aspecto de imagen. Voy a regresar otra vez. Si coloco 1920, llego a 1080. Si el candado no está activo y coloco 5000, pues voy a cambiar el ancho a 5000, pero el alto siempre va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Además de esto, yo tengo otros formatos de resolución a la hora de renderizar. Yo tengo estos que vienen por defecto, sería 320 por 240. Tengo estos que tengo por acá. O además tengo otra opción que se llama por acá el output size,
que aquí donde por defecto viene la opción de custom, es decir, que yo puedo personalizar cada uno de estos valores. Pero si yo quiero trabajar, por ejemplo, en televisión HD, yo puedo presionar HD y fíjense que aquí ya están los formatos. Los formatos para pantallas pequeñas de teléfono, formato HD normal o formato Full HD. En caso de que quieran hacer render a 4K o producir video a 4K, etcétera, tendrían que averiguar cuáles serían esas resoluciones para indicar esos valores acá. Y entonces en lugar de utilizar esto, utilizaríamos el custom, por ejemplo, donde yo puedo personalizar exactamente la cantidad de valores que yo quiero por acá para obtener mi imagen. Luego tengo la opción de la apertura del lente de la cámara, que está en 36 milímetros. Por defecto lo vamos a dejar así, no quiero complicarlo ahorita, pero básicamente lo que quiero es decirle es esto. Mientras más información tengamos, mejor van a quedar nuestras imágenes, ¿ok? Entonces por defecto yo voy a dejar estos valores en 1920 por 1080 y voy a hacer render. En este caso mi render o mi ventana de render está apareciendo bastante pequeña en proporción a la captura de la pantalla. Si yo activo el candado y quizás subo esta resolución a 2500 y presiono Enter y hago render, pueden ver que ahora mi ventana de render es mucho más grande. Esto tiene que ver o va a estar directamente vinculado a la resolución de la pantalla que ustedes tengan que estén disponibles para grabar. O perdón, en este caso yo, porque estoy grabando en la resolución en la que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, la resolución de mi pantalla ahorita es Full HD, es 1920 por 1080. Por lo tanto, la imagen no va a quedar exactamente de ese tamaño. Pero tal vez si yo coloco 1800 y presiono render, van a ver que ahora mi ventana de vista previa del render es gigantesca. Porque esta ventana es ligeramente más pequeña que mi área de trabajo en todo mi escritorio, que toda mi pantalla, ¿ok? Cuando ya este render, que sería 1920, tiene la misma resolución que la misma resolución de mi pantalla, si yo hago render, la ventana se va a hacer más pequeña. Entonces mi consejo es que si estamos trabajando con un render, por ejemplo 1850, y hago un render y esta ventana sale, a ver, 1800, hago un render y esta ventana sale así gigantesca, mi consejo o una buena costumbre es hacerla más pequeña, es decir, hacer zoom hacia atrás con la ruedita del mouse, y luego ligeramente hacerla más pequeña para que no ocupe tanto espacio y no les moleste. Luego aquí yo lo puedo terminar de cuadrar para ver toda la imagen completa y no la cierro, porque si la cierro la voy a perder. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo orbitar y puedo hacer render otra vez y ya no voy a tener la imagen gigantesca que me está ocupando toda la imagen. Esto nuevamente es por la resolución y la proporción de la resolución con respecto a su pantalla. Otro consejo, bueno, como ya les comenté, no lo cierren, porque si lo cierran y vuelven a ver el render frame window van a tener esa imagen gigantesca. O lo otro que pueden hacer es simplemente renderizar. Si ya está muy grande, por ejemplo en esta resolución está muy grande, subirle un poco la resolución y hacer render para que la ventana no sea tan grande. Pero en este caso no permitan o que este tamaño del render frame window no les afecte o no les justifique o no les obligue a cambiar la resolución del render. Por ejemplo, si mi cliente pidió Full HD, mis renders van a salir a 3000, por ejemplo, porque yo quiero mucha más información. Y cuando renderizo, mi ventana de 3000 es bastante grande. Entonces tendría que hacer zoom hacia atrás y luego hacerla un poco más pequeña para que no me moleste tanto y siempre estar haciendo render y nunca cerrarla, sino minimizarla. Cuando la minimizo, ella se viene para acá abajo y luego la puedo volver a abrir siempre que yo la necesite. Entonces ese sería el tema de resolución. Ahora vamos a hablar del tema del guardado de imagen. Entonces voy a colocar mejor esta vista para crear un mejor efecto de la palabra de Bogotá. Me voy a alejar un poco. Voy a renderizar a 3000, voy a dejar ese render a esa resolución, no importa, y voy a hacer render. Y tengo la imagen que necesito. De hecho, podría hacerla un poquito más angosta. Entonces voy a liberar el candado y aquí en la altura le voy a poner 1400 para que ella se vea más cortadita. Quiero que sea más únicamente el texto lo que estoy leyendo. Ahora voy a hacer render y ahora sí tengo algo más o menos como lo que necesito, ¿ok? Voy a colocar mis ventanas por acá para que podamos verlas todas en la captura de la pantalla. Entonces voy a abrir ahora la opción de guardar imagen. Voy a presionar el disquete para guardar mi imagen y ahora es aquí cuando vamos a ver los distintos formatos que vamos a utilizar para nuestros renders. Hay muchos formatos. El primer formato que aparece es formato AVI. El punto AVI es un formato de video, es para que ustedes rendericen el video. Sin embargo, y a partir de este momento y hasta el resto de sus días de existencia en este universo, ustedes nunca, y quiero ser extremadamente, increíblemente fuerte con esto,
nunca van a renderizar en video en 3D Max. Eso es una mala práctica, eso es un mal hábito que tienen muchas personas. Esa es la manera incorrecta de hacer videos en 3D Max. Nunca se renderiza directamente en video. Esto tiene muchas razones. La más importante de todas es que si algo ocurre con la PC, si el programa se colapsa, si el programa se cierra por casualidad, o ustedes no están trabajando en una portátil y están trabajando en su PC de escritorio y se va la luz o algo así, y ustedes han renderizado de los 4 minutos de animación, han hecho render de 3 minutos 50 segundos, y llega a ocurrir esa interrupción, pierden todo ese trabajo. Entonces nunca se renderiza en video. Siempre se renderiza en secuencias de imágenes que luego se transforman en video. Por lo tanto, a partir de ahora y hasta el resto de sus días, nunca van a renderizar dentro de 3D Max en formato AVI. Por favor. Entonces vamos a seguir viendo qué otros formatos tenemos para guardar nuestras imágenes. Tengo BMP, vamos a ver algunos conocidos. Tengo el BMP, por ejemplo, tengo un HDR, que sería un High Dynamic Range Image, o sería una imagen de alto rango dinámico. Esto lo vamos a ver muchísimo más adelante en cursos más avanzados dentro de GovTrack Studio. En curso básico no vamos a tocar el tema del HDR, pero también podemos guardar imágenes en HDR. Puedo guardar imágenes en JPG, en PNG. Puedo guardar también imágenes en formato de video .mov, pero al igual que el AVI, el formato .mov se los prohíbo también. No lo utilicen porque no se renderiza video directamente en 3D Max. Se renderizan imágenes y luego las imágenes se transforman en video. Luego tengo otros distintos formatos. Quizás algunos no los conozcan mucho. Por ejemplo, el Targa File o el Targa Image File me va a permitir crear un archivo de imagen que es muy pesado pero que tiene mucha información, o el TIFF también. Entonces, en este caso, yo les voy a recomendar algunos formatos y voy a guardar esta imagen, de hecho, en esos distintos formatos. Por ejemplo, el primero sería en BMP. Entonces se va a llamar Bogotá 01. ¿Ok? Y lo voy a guardar como BMP. Presiono guardar y al guardar esta imagen, cuando yo estoy guardando como BMP, me va a aparecer esta casilla de configuración que me está indicando cuál es el límite de colores que yo le voy a colocar a la imagen. 8 bits sería una imagen muy pobre a nivel de calidad de colores. Tendríamos que guardarla en RGB de 24 bits. Cada formato de imagen va a arrojar una casilla distinta de diálogo. En este caso presiono OK y se guarda la imagen. Voy a presionar guardar imagen otra vez y ya no lo voy a guardar en formato BMP. Ahora voy a guardarlo en JPEG, en JPG. Y este sería Bogotá 2. Cuando voy a guardar en formato JPG, por defecto, los valores quizás vean así de bajito. Los vean así de bajito. Básicamente vamos a tomar el valor de la calidad y lo vamos a poner a la mejor calidad posible para que la imagen pierda la menor cantidad de información posible. De todas maneras, JPG es un formato de imagen común para trabajar porque se puede ver en cualquier dispositivo, pero es un formato de imagen que comprime mucho la imagen y vas a conseguir que se pierda mucha información importante del render. Es un formato muy común, pero quizás no es la manera más adecuada de guardar tus imágenes. En este caso lo voy a presionar como JPG y voy a guardarlo. Ahora vamos a guardar otro formato típico que vamos a utilizar trabajando con 3D Max, que puede ser el Targa Image File, y este va a ser .3. ¿Ok? Cuando lo voy a guardar, el Targa sí me permite varias cosas. Uno, me permite o me pregunta si lo quiero comprimir. Si ustedes no lo quieren comprimir, van a tener muchísima información y el archivo probablemente sea muy pesado. En este caso yo lo voy a mantener comprimido. Luego sería el bits per pixel, o sería una proporción de bits por cada píxel, o los mapas de bits de colores por cada píxel que voy a detectar. En este caso 32 sería muy bien. Básicamente estas opciones que vienen por defecto están muy bien. Yo podría colocarle por acá el copyright a la imagen. Ustedes si quieren pueden hacerlo, pero realmente esto es perder mucho tiempo y casi no lo vamos a utilizar. Voy a dejar estas opciones como vienen por defecto y voy a presionar OK. Ya he guardado en TGA. Ya he guardado en Targa, ahora voy a enseñarles el último formato. Perdón, el penúltimo formato sería PNG, que me lo salté, que es para guardar el alfa. Ya les voy a enseñar por qué es importante guardar el alfa también. Pero en este caso sería el PNG, perdón. Lo voy a guardar como Bogotá número 4. Presiono Save. Pueden ver que cada vez que presiono Save,
cada uno tiene una opción distinta de guardado. En este caso yo no lo voy a guardar en escala de grises, lo voy a guardar en PNG, en RGB, y voy a utilizar la mayor cantidad de bits posible, es decir, 281 trillones de bits en combinación posibles de colores para que la imagen o la fidelidad de la imagen sea mucho mejor. Y voy a guardar el alpha channel. El alpha channel siempre tiene que estar encendido siempre que estemos guardando PNG. Voy a presionar OK y se ha guardado esa imagen. Y por último voy a tomar el último formato de imagen que les recomiendo para guardar renders, que sería el formato .tiff. Y en este caso voy a colocar 5. Voy a guardarlo. Y acá el TIFF me dice, bueno, ¿cuáles son los bits de colores que vas a utilizar? Obviamente, mientras más van empujando para acá, más denso y más pesado se va a hacer el archivo. Van a tener mucha más información, pero algunas de estas imágenes solamente podrán abrirse en ciertos programas de edición como Photoshop. No todos los programas de edición, por ejemplo, Paint en Windows, no pueden manejar imágenes muy pesadas. Entonces, en este caso, yo puedo mantenerme en 8 bits de color o en 16 bits de color. Yo voy a mantenerme en 8 por ahora y puedo elegir los DPI o el dots per inch o el punto por pulgada. Es básicamente la cantidad de información que yo voy a tener por pulgada dentro de esa imagen. Se utiliza bastante cuando estamos trabajando con Photoshop. Entonces por ahora yo lo voy a dejar a 300 dpi, que sería una muy buena resolución, y voy a presionar OK. Entonces de esta forma, ahora yo he guardado 5 formatos de imágenes. Ahora voy a hacer una pausa, voy a abrir Photoshop y vamos a ver cuáles son las propiedades de esos 5 tipos de imágenes dentro de Photoshop. Bien, ahora sí, tengo abierto Photoshop y les voy a enseñar cuál es la diferencia entre los distintos formatos. Tengo cada una de las imágenes abiertas en una pestaña nueva. Si no saben cómo utilizar Photoshop, les recuerdo, entren a gov3studio.com y busquen los cursos gratuitos de Photoshop para que aprendan a utilizarlos. Pero aquí básicamente les voy a enseñar qué información estoy teniendo. Por ejemplo, al guardar en formato TIFF, yo tengo la imagen completa. ¿Ok? Yo la veo acá en formato .tiff. Y si yo, por ejemplo, fíjense que acá tengo una imagen abierta de Bogotá. Si yo me traigo este TIFF de Bogotá, lo arrastro, por ejemplo, y bueno, ya va, en este caso me salió un poco mal, pero ahora sí, lo voy a arrastrar a esta imagen de Bogotá y voy a arrastrar la imagen acá. Esta es una imagen bastante grande de Bogotá. Esto es lo que voy a ver. Esto sería el TIFF, sería mi imagen. No tengo la transparencia, es decir, no tengo el canal alfa. El canal alfa se los mostré en la clase anterior. Si abro 3D Max brevemente, el canal alfa se activa presionando este botón y básicamente el área vacía de la imagen es el área de color negro y el área llena o sólida sería el canal o el color blanco. Esto lo vamos a notar ahorita cuando veamos otros formatos de imagen. Pero por ejemplo el TIFF, en este caso por como yo lo guardé, no me guardó el alfa. No sucede así con el PNG, por ejemplo. El PNG, fíjense que sí me guardó el alfa. De hecho, cada vez que guardemos en PNG, la opción del alfa viene activa en ese ganchito que vimos por defecto y es bueno mantenerlo. Entonces ahora si yo arrastro esta imagen al fondo de la ciudad de Bogotá, en este caso me dice, oye, sí hay un problema con la resolución y la calidad. En este caso sí, voy a asumir que sí. Pueden ver que ahora yo puedo colocar el texto de Bogotá, por ejemplo, en caso de que yo esté haciendo una composición, y puedo utilizar el fondo o puedo cambiar el fondo del proyecto de la imagen. Entonces este TIFF ya lo voy a cerrar, el PNG ya lo voy a cerrar, el TGA me lo voy a arrastrar por acá. El TGA en este caso tampoco me está guardando el alfa de acuerdo a la forma en la que yo lo guardé. Voy a cerrar el TGA. Luego tengo el JPG, que definitivamente nunca me va a guardar el fondo. Lo voy a cerrar también. Y luego tengo el BMP, que tampoco me va a cerrar el fondo. Perdón, tampoco me va a eliminar el fondo o me va a conservar el canal alfa. Entonces, de los que tengo acá, el PNG el que me está conservando el canal alfa. Sin embargo, TGA y TIFF también pueden hacer lo mismo si se configuran bien. Pero el PNG puede funcionar igual. Entonces, estos serían los 5 formatos de imágenes que podemos utilizar. Básicamente, con esto lo que les estaba mostrando era cómo funciona el canal alfa. El canal alfa es esa transparencia que tengo en una imagen, que en muchas ocasiones voy a querer conservarla para facilitarme el proceso de edición o de postproducción en un programa, por ejemplo, como Photoshop. Ahora voy a cerrar Photoshop, voy a cancelar todos estos cambios y quiero que nos enfoquemos. Bueno, aquí está la imagen de la foto de Bogotá, la voy a eliminar de una vez porque ya no me hace falta. Y quiero que veamos los distintos formatos y cómo pesa cada uno y la cantidad de información que tengo en cada uno, porque fíjense que es exactamente el mismo render.
pero en distintos formatos. El JPG sería el render que pesa muchísimo menos, pero esto ya les da a ustedes una idea de la cantidad de compresión que está teniendo una imagen en formato JPG. Por lo tanto, vamos a perder mucha información. La siguiente, que se está comportando medio mejor, sería el PNG, pero el PNG también me está comprimiendo bastante la imagen. La siguiente sería el TGA y luego eventualmente tengo el BMP, que realmente es un formato que se utiliza muy poquito, y tengo el TIFF en distintos tamaños. Entonces ahora ustedes me van a preguntar, oye, y entonces, Govinda, ¿en qué formato vas a utilizar? Bueno, pues ustedes pueden renderizar en cualquiera de estos 5. Yo les recomiendo que el JPG sea, entre comillas, lo más común si ustedes están apurados o algo así, pero si quieren realmente acostumbrarse a tener muy buenas disciplinas de trabajo dentro de Max, no rendericen estos formatos como JPG, BMP o PNG. Traten de formar o renderizar siempre en TGA o en formato TIFF, sobre todo TGA y TIFF. Mantienen mucha más información con la que ustedes pueden trabajar. Sin embargo, prueben cualquiera de los 5. De hecho, mi consejo es que hasta que se acostumbren a una metodología de trabajo y sepan realmente qué van a editar de una imagen en Photoshop, por ejemplo, guarden los 5 formatos y prueben la edición con los 5 formatos y se van a dar cuenta que eventualmente van a conseguir una diferencia de trabajo entre cada uno de ellos y van a poder escoger mejor su weapon of choice, por así decirlo, o su arma de elección, es decir, el formato que a ustedes más les guste. Pero por ahora sería un bastante buen consejo guardar en los 5 formatos y jugar con esas opciones hasta que se acostumbren a trabajar en postproducción. Entonces ahora sí, esto es todo por esta clase y nos vemos en la clase que viene donde vamos a empezar a discutir el tema de las cámaras. Hasta luego.